Clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Tenemos libros para regalar y son libros muy especiales porque son para una sensibilidad especial. De David Byrne, ¿Cómo funciona la música? Una sensibilidad como para Héctor Cosio, así un hombre. Sí, un hombre que es bien interesante porque aquí segmenta la confección de la música. Bueno, David Byrne es bastante conocido en todo caso. La tecnología da la forma a la música en lo analógico, en lo digital, las opciones, los estudios de grabación, negocios y finanzas. Y una historia de la música llevada a lo masivo. Es bien interesante. Pero ¿desde cómo funciona el cerebro frente a la música? De cómo funciona la música en general es cómo se construye la música moderna, ¿no? Cómo se hace en todo orden de cosas. Y después está, a muchas personas les gusta este personaje que es Alejandro Jodorowsky y... A Mirko le gustan esas cosas, la psicomagia, las piedras calientes y todas esas cosas. Gracias. No, pero te lo voy a regalar porque no tengo que usar. Por una pregunta de trivia. Claro, se llama Los Hijos del Topo, el volumen 1, que es Caín. Y ustedes saben, hashtag combinación clave y @ me gusta leer CL. Y ya están concursando por los libros. Estamos con Héctor Cosio y Mirko Macari. ¿Cómo están, muchachos? Buenos días. ¿Qué tal? Oye, señores auditores de Chile, de Arica, Magallanes. No, yo partí diciendo señoras auditoras. Sí, oye, señorita. Todos se empiezan a alinear en un acto de relaciones públicas que dura 24 horas. Qué lástima que dure 24 horas. No, por cierto, pero esto es como la Teletón. Son 27 días, son 27 horas donde toda la solidaridad se concentra en y de repente pero hubo una Teletón mundial. Señores. 170 países que están haciendo movilizaciones, así que yo creo que un poquito más que una... Ahora, lo que es interesante de esto, y quizás podríamos partir por ahí, es que contrariamente a lo que se cree con este tipo de días así que están colocados en el calendario internacional, existe una resistencia muy fuerte en contra de particularmente el Día Internacional de la Mujer. No solamente porque, no porque exista el día o porque conmemore una masacre en Estados Unidos, no, sino porque varias masacres, en realidad, no es un día, sino solamente, pero sino porque ha sido incorporado esto desde el punto de vista de lo que se trata, se ha asociado a un movimiento de reivindicación feminista muy fuerte alrededor del mundo que usa, y legítimamente, a mi modo de ver, el 8 de marzo como un efeméride, como una efeméride simbólica que es una especie casi como de cuenta anual, a ver de qué tanto hemos avanzado respecto del 8 de marzo en el año anterior. Y eso, tanto a hombres como a mujeres, les da un patatús bastante fuerte. En el sentido que se reduce una sola fecha. A una sola fecha y a gestos específicos que no están asociados con lo femenino estrictamente, qué sé yo, qué es esto de la huelga, qué es esto de que se empiluchen en la calle, qué es esto de que se pinten la cara, qué clase de cosas. Y se mira desde una manera, desde una arena totalmente distinta, y tiene mucha contra, y por eso surgen estas opiniones como el decano Lusach, como otras personas que son columnistas o que están permanentemente considerando que lo femenino debe darse todo dentro de una cápsula, ¿no? Ojalá lejos de... Una cápsula muy conversada y qué sé yo, y gradual. Precisamente, la lógica de todo se puede conseguir conversando, cuando la historia dice que nada se consigue conversando. No, y precisamente son esos los argumentos los que estimulan, digamos, la reivindicación de... En definitiva, ese tipo de argumentos son los que sustentan toda la fuerza del movimiento en sí mismo. Es como un poco la ministra, lo simbólico de la ministra, cuando rechaza la huelga, lo que hace es producir mayor fuerza a la huelga. Lo mismo ocurre, digamos, con ese tipo de declaraciones que intentan limitar, que intentan encapsular, que intentan mantener el statu quo de Occidente y de Oriente
Occidente durante miles de años en frases como esa, no, lo femenino se restringe a esto, se restringe a lo otro. ¿Qué tiene que ver los mapuches con la reivindicación de la igualdad de la mujer? ¿Qué tiene que ver la migración? Bueno, todo tiene que ver, po. Efectivamente todo tiene que ver. Y yo creo que una fecha como la del 8 de marzo, además necesariamente simbólica, hay que encontrar, existen esos símbolos, han existido siempre, en distintas cosas. Se celebra el Día de las Fuerzas Armadas, bueno, se celebra o se conmemora y se recuerda un hecho, digamos, concreto, que fue la matanza, bueno, muchas más, pero además también los avances. O sea, efectivamente cuando se dice, o yo lo creo así perfectamente, cuando tú revisas las 10 demandas, por ejemplo, en el caso de las mujeres, y se ponen distintos tópicos, como dijo recién, la migración, la educación, los derechos humanos, el tema de los mapuches, y se pregunta qué tiene que ver eso con la igualdad entre el hombre y la mujer. Yo insisto, yo creo que todo tiene que ver precisamente con eso. Si tomas, por ejemplo, el tema de los mapuches, pero desde luego, o sea, ahí no existe otra triple discriminación si no es en el caso de la mujer mapuche, pobre, mujer y mapuche. Está perfectamente sintonizado con las demandas. Claro, pero me refiero a que se puede dar incluso la triple discriminación en ese caso. Plan Z tenía un sketch llamado Mapuche Millonario. No, y había otro también, hay un documental, hay un chiste que hizo uno de estos tipos que fue a la Viña del Mar, que hace mucho tiempo sacó una especie de Mapuche Wild On, una cosa así como una fiesta mapuche electrónica. No, pero más allá del chiste, creo que efectivamente cuando se busca rechazar que la demanda femenina, que no es solo chilena, es mundial, con argumentos como ¿qué tiene que ver? Eso de partida es no entender efectivamente que la demanda feminista a nivel mundial no tiene que ver con el tema de la igualdad de derechos, sino en el fondo lo que está detrás, y eso es lo que yo creo, digamos, bien juntito, lo que está detrás es una resistencia al modelo general por el cual hemos creado sociedad en los últimos 1000 años. Es eso lo que está. Por eso es que cualquier cosa que tú le pongas ahí al lado tiene sentido. Porque ese es el punto, en definitiva, que se está tensando en contradicción. Es un ataque directo. Por eso es que también el movimiento feminista a veces es antimarxista, pero digamos que es marxista. Desde luego que es anticapitalista. Claro que lo es, porque es un movimiento en donde lo que se busca es terminar con un orden que está establecido en lo económico, en lo político, en lo religioso durante miles de años. Yo creo que el movimiento feminista es lo que más ha tensado en los últimos años. Que no es estrictamente capitalista. Una parte. Te digo que se puede entender, tú tienes que entenderlo. Tú puedes entenderlo. El movimiento no es uno solo. Exactamente. Yo creo que son diferentes miradas, pero en el corazón hay una resistencia al modelo. El movimiento feminista es un movimiento político que en el corazón es una resistencia al modelo. Y ahí tú podés descolgarlo con diferentes cosas, pero eso es. Que yo discrepo de eso por una razón. ¿Y en qué consiste el modelo? Claro, exactamente, por una razón práctica. Porque si estuviéramos en una monarquía y donde relaciones entre hombres y mujeres estuvieran dadas por los títulos nobiliarios y por la presidencia ¿ya? De hombres en la familia, sin haber capitalismo, sería de un machismo feroz y sería como ocurrió total y absolutamente antifeminista. El caso tiene que ver con los, primero que nada y ante todo, creo yo, con los seres humanos y su trato, con los seres humanos y su visión común. Ahora, ¿cuándo tú puedes alegar que el feminismo está avanzando? Por ejemplo, ahora, creo yo. Alguien podría agregar, hay 3 personas hablando de feminismo, ¿verdad? Qué bueno, ¿no? Y son hombres. Claro, yo te digo, pero exactamente esa es la prueba. Es decir, cuando tú escuches a 4 hombres hablando bien, y hablando en términos de una conversación relativamente de calidad sobre el feminismo, ahí te ganas. Hay un avance. Cuando las mujeres feministas están hablando de feminismo, bueno, por cierto, es muy importante, pero están hablando quienes forman una parte de esa situación. Gana el feminismo cuando los hombres se hacen feministas, no cuando la mujer se hace feminista solamente. Y ese es el triunfo societal, si tú quieres, de la idea. Y por eso es que se hace un Día Internacional de la Mujer. No para que solamente sean las mujeres las que salgan, no es para que haya una valoración, hay una valoración y hay una puesta al día y una reivindicación histórica y haya una mirada proyectiva distinta a favor de eso.
Mañana podemos hacer teoría general del feminismo, probablemente, pero... Pero es interesante, bueno, incluso que antes pero de yo estoy completamente de acuerdo. No, te quiero decir lo siguiente. ¿De qué quieres hablar? El mayo del año pasado, que es la gran explosión del movimiento feminista en Chile, le pone otro estándar a la movilización de mañana. Estoy simplemente tratando de poner la conversación en el marco de cómo vamos a evaluar lo que pasa mañana. Es decir, en qué medida va a ser un éxito o un fracaso. Porque eso va a estar. Es decir, el 8M se conmemora hace muchos años. Sí. Esta es la primera vez, es el primer 8M post mayo del 2018, mayo feminista, que está inserto en un movimiento global que se origina con fuerza en el Me Too, en Estados Unidos, ¿no? Es desde ahí que agarra muy profundamente también el movimiento argentino. Claro, y habían habido una manifestación. Inspira a todo el mundo el movimiento argentino. Claro, el Ni Una Menos. Ni Una Menos, exacto. Eso que había sido un año antes y eso ya había calentado, pero con el Me Too se desatan los medios, se desata. En cambio, por eso la fuerza del 15M, que yo creo que es una de las dos noticias más importantes del 2018, digo, del mayo del año pasado. Pero la pregunta es que con ese aire dando vuelta, con ese clima, ¿cómo vamos a medir mañana qué es un éxito o qué es un fracaso? Esa es la pregunta. Entonces, muy probablemente las organizadoras están inspiradas en lo que fue la huelga feminista en España el año pasado, que fue brutal. Que no tuvo mucha adhesión en la huelga, precisamente, pero muy masiva. Fueron muy masivas las manifestaciones. Sí, claro. No sé si la huelga... lo que ellos dicen que no hubo mucha adherencia a la huelga propiamente tal. Se entiende como huelga. Porque si intentemos por huelga no debería haber mañana ninguna mujer en este panel hablando, ni nadie aquí en la radio, porque es una huelga, eso es una huelga. Entonces, ¿cómo se entiende la huelga? ¿Solo labores domésticas? Yo no lo sé, pues hago la pregunta. Pues. Sí. O sea, vamos a medir si las mujeres dejan de realizar labores. Así fue la huelga en España. Las mujeres dejaron de realizar todas las labores tradicionalmente asociadas a su género. Bueno, yo creo que ese es el propósito. Si están contra el capitalismo deberían dejar de trabajar, ¿o no? Vamos a medir eso, ¿no? Claro. Sí, claro. Yo creo que un poco es una serie de cosas. Pero como esto se trata de política, se trata de señales y de símbolos. Porque puede haber trampa en la propia convocatoria respecto de cómo va a ser medida. O sea, no sé si trampa en la convocatoria, pero... llamamos a una movilización nacional en el día de distinto a una huelga. Ahora, tienes que entender que la huelga es un compromiso, digamos, de los movimientos feministas a nivel internacional, entonces, de alguna manera, Chile también va a querer tener una demostración respecto a si las mujeres solo logran parar. El argumento, por ejemplo, de los ingleses que está detrás de la huelga es decir, si para las mujeres se para el mundo. Ese es el argumento central que está detrás de la huelga. Ahora, no sé si tú vas a medir, por ejemplo, si las mujeres van a dejar a los hijos, la situación en cabros chicos, por ejemplo, van a dejar solos en la casa, porque eso es una forma de demostrar que están parando a nivel doméstico. No sé si ese detalle tan menor sea realmente relevante. Lo que realmente me parece relevante es el simbolismo del efecto. Ahora, si tenemos una marcha mayoritaria, que yo creo que probablemente va a ir para allá la cosa, como se respira un poquito la atención, yo creo que ese es un indicador. ¿Qué sería un mal indicador? Que no hubiera adhesión, que no hubiese adhesión a la presencia, digamos, en las calles. Eso podría tal vez considerarse como un error, pero que tú vayas a medir que si efectivamente la mujer o no dejó o no solos en la casa a su hijo. No, por eso es una pregunta. Es una pregunta que deberían contestar la propia feminista, es decir, ¿con qué vara vamos a medir esto? Bueno, yo creo que un buen síntoma del éxito cultural de esto es justamente la contrarreacción que hay, ¿no? La virulencia que hay de la reacción. Toda acción genera una reacción, ¿no? A nivel global, buena Newton. Obvio, pues. Es mi segundo apellido. Pero es cierto, sí. Claro, y por eso que tú tienes expresiones de resistencia a un conjunto de transformaciones culturales dentro de la cual el feminismo, la radicalidad del feminismo, del movimiento feminista es una, ¿no? En gobiernos como el de Bolsonaro, como Trump, son la cultura tradicional defendiéndose. Exacto. Defendiéndose a una amenaza que por primera vez tiene una musculatura compleja que va mucho más allá del tema político. Es una transformación de la cultura. En
eso tenemos mucha razón. La ministra de Bolsonaro, la ministra de Mujer, ¿no? Que decía, ahora sí ganamos, entonces las mujeres de rosado y los hombres de celeste. Sí. Por eso aquí cuando hablo, compartí diciendo que dentro de esto, que es mucho más que una efeméride, es mucho más que la defensa por luchar por la igualdad de derechos, tiene que ver con una transformación del sistema, me refería precisamente a eso. O sea, el movimiento feminista, lo que está en el corazón del movimiento feminista es precisamente una expresión de contracultura, y la contracultura tiene que ver con el sistema, con nuestro orden, con el orden en el cual donde establecemos la economía, establecemos los principios, e incluso, fíjate que el ayer... orden invisible de la relación. Sí, mira, claro. Ayer leí un argumento que nosotros publicamos en una gran columna en el diario de Jorge Costado At, que yo no la había considerado, me pareció brillante. Él hablaba de la iglesia, porque era un ex profesor de teología, y decía, el cisma que está ocurriendo hoy en la iglesia es el segundo cisma tan importante después de la contrarreforma de Lutero, cuando publicó sus tesis. Así de importante es lo que está pasando, claro, la reforma con lo que está pasando, digamos, en la iglesia. Así de importante es lo que está ocurriendo. Y en definitiva, todo esta cultura del encubrimiento, de los abusos sexuales que tiene la iglesia acorralada, es lo mirada a la siguiente perspectiva. Eso ocurre porque está habiendo una transformación en el centro absoluto del poder de la iglesia, que es un poder patriarcal. Es la liberación de la mujer, lo que él dice. Es la liberación de la mujer lo que hace caer, está empezando a hacer caer los peldaños por los cuales se creó la cultura de Occidente. Y eso es lo que ha permitido, en definitiva, que pudiéramos meternos dentro de la sotana de los curas y todo eso. Y ahí, en ese argumento te vuelves a centrar tú. Claro, el movimiento feminista tiene que ver con eso. Y es muy anterior al capitalismo. Es muy anterior, sí. Pero cuando yo hablo de capitalismo, digo que capitalismo es una expresión más del sistema. Cuando hablamos de contracultura, hablamos de lo mismo. O sea, en el mundo socialista conocido, tenéis manifestaciones también bastante brutales. Claro, los socialismos reales son absolutamente machistas, patriarcales. Claro. Hace un refiero que el feminismo, por eso que es importante cuando el feminismo define sus diferentes tipos de lucha, que los argumentos yo creo que son absolutamente errados cuando dicen eso no tiene nada que ver. No, todo tiene que ver. Porque en la base del feminismo está precisamente eso, su expresión anticapitalista, su expresión respecto de cómo se manifestó patriarcalmente todos los socialismos, cómo se gestó la iglesia, que fue el primer orden en el cual el Occidente se creó. O sea, todo eso se siente amenazado por el feminismo. Completamente. Ahora, la convocatoria ha dado pie a todo tipo de discusión. Esto de asociar el movimiento a una huelga feminista. Una huelga es que tú no vas a trabajar. Claro. Bueno, es que claro, yo creo que la convocatoria contenía un riesgo. Sí. No sé si se sopesó suficientemente. No, pero aquí voy en la cosa práctica. Significa que una persona que se considera feminista mañana no tiene que ir a trabajar, no importa dónde sea que esa persona trabaje. ¿Eso es? Sobre todo si son en función de su género impuesto por la sociedad. Ahora eso yo creo que es muy complejo, por eso que también lo ubican a las 6:30 de la tarde, porque yo no sé si efectivamente una mujer puede realmente realizar una huelga, a menos que trabaje en un sindicato. Mujer, da lo mismo, sí. Mujer u hombre, digamos, sí. Para todos los efectos prácticos, el abandonar tu trabajo en función de algo, si tú te fijas, es una cosa que generalmente está asociado a cosas puntuales. Si tú estás asociándolo a una cosa general que me parece importantísima, te van a medir. ¿Cómo te va a medir el gobierno? El gobierno te va a medir por cuántos, por ejemplo, instituciones estuvieron paralizadas a las 6:30 de la tarde. ¿Cuál es el factor huelga de los? Por eso, cuando uno de repente quizás debiera medirlo por el factor de la movilización física de personas. Te decía Mirko cuando partió la conversación. Por eso es que yo creo que esto es simbólico y también el horario en que se hace, yo creo que se hace sopesando precisamente esto. Porque si se hubiese hecho, no sé, al mediodía, como son las huelgas de los trabajadores, para poder paralizar y poner en jaque la producción y poder, no sé, negociar, tú lo que haces es provocar una fuerza de choque y decir, hoy día no producimos, se te va a producir tantas pérdidas. Ya, pero eso no es huelga, entonces.
O sea que por eso que te digo yo que hay un... Por eso que digo que es simbólico. Yo creo que hay un error ahí. Por lo menos desde mi mirada, yo digo, mira, hay un error. Si lo que tú quieres decir es que vas a hacer una huelga, bueno, entonces hazla cuando efectivamente las huelgas se producen, que es cuando estás en el pic de tu trabajo. Yo creo que además, pero como eso probablemente tiene un costo mucho mayor, no se hace. Y se hace a las 6:30 de la tarde cuando el 99% de las personas han salido de su trabajo y trabajaron durante todo el día. Para propiciar la manifestación. Pero además yo creo que a lo mejor es un gancho también que tiene que ver con la proyección en el tiempo. Porque la huelga partió el año pasado. Fue la primera que se hizo. Ahora este 8 de marzo va de nuevo y hay más países que se suman. Hay otros países que ni siquiera se sumaban en manifestaciones y hoy día se están sumando. Tal vez, no sé, estoy especulando, lo que hay detrás de este llamado a dejar de trabajar y a la huelga, que insisto, no es chileno, sino mundial, apunta a eso, apunta a una gradualidad. O sea, el año pasado fueron, no sé, tantos. En todos los países que están convocando a este día de huelga el 8 de marzo, Héctor, ¿la huelga ocurre después de que terminó la jornada laboral? Lo desconozco. Porque ahí sería interesante de averiguar, porque si es que de repente hay países que dicen, no, compadre, aquí, o comadre, no, aquí la huelga tenemos que hacerla, por ejemplo, qué sé yo, 1 hora paralizada. Muy buena pregunta ahora, si tenemos alguna entrevistada de la coordinadora. En España es el primer 8M con Vox. Vox ha sido esta fuerza de ultraderecha que irrumpe además con lógica de resistencia en lo cultural también, muy radical contra el feminismo de este movimiento. Súper interesante, porque es natural la contrarreacción con fuerza, con rabia, pero te habla de la fuerza que tiene el movimiento. Pero totalmente. Ahora, tú tienes contrarreacciones o reacciones muy viscerales que tienen que ver estrictamente con miradas que no comprenden que la mujer pueda tener ningún otro estatus que el que siempre ha tenido. Por ejemplo, la mirada del decano de la Facultad de la Universidad de Santiago, eso diciendo, esto es la cosa más ridícula del mundo, es una mirada como diciendo, mira, dentro de mi visión de las cosas, la mujer no puede intentar ni hacer ni tratar de demostrarse de una determinada manera. Eso, si lo propusieran hombres, probablemente no tendría ningún problema. Está dentro del acervo que pueda caber. Pero la mujer no. Sí, la claro, mujer, pero es que si quiere protestar, no sé, que no haga la comida en la casa. Sí, pero ese es el argumento que está detrás de, no sé, de estados donde ahora, la mujer, digamos, es absolutamente secundaria. O sea, hay políticas de Estado que son así en algunos países del mundo. Lógico, hay de eso, que puede ser más caricaturesco, y hay otras que como la que se planteó desde el punto de vista del gobierno, por ejemplo, a través de la vocero, cuando plantea que las huelgas están para otras cosas. Y no deberá ser una huelga. Ahora, si la convocatoria a la huelga es a partir de las 6:30 de la tarde, en términos estrictos, no estás haciendo una huelga, tú estás disimulando un hecho con una palabra que no refleja lo que efectivamente pasó durante el día. Sí, a menos que, como te digo yo, a menos que esto sea planificado como parte, digamos, de un trabajo a largo plazo, y estoy hablando de orgánicas no nacionales, sino de orgánicas internacionales. Si tú lo planteas de esa manera, claro, va a ir una cosa progresiva. O sea, si detrás del argumento separa a las mujeres, separa el mundo, y estamos hablando de una organización que está tomando cada vez más fuerza a nivel internacional, tal vez de aquí a 4 años podría tener una huelga absolutamente efectiva. Yo creo que la cosa apunta para allá. Sí, aquí me mandó una tuitera 100 formas de participar en la huelga general feminista del 8M, donde están las formas simbólicas que uno supondría que pueden pasar. Por ejemplo, para el mismo 8 de marzo, aun cuando no puedan parar, o sea, se pone es que es muy difícil que no puedan parar, lógico, levantar junto con las compañeras estación, qué sé yo, reflexión en las entradas a los espacios de trabajo, qué sé yo, usar simbólicamente algunas expresiones y algún tipo de cosa, coordinar con otras compañeras para faltar de manera masiva al trabajo si es que lo puedes hacer, llevar a los hijos e hijas al trabajo visibilizando la doble jornada laboral, un montón de opciones. El punto es que la huelga, el concepto de huelga... El concepto clásico de huelga es relativo. Claro, es una manera fácil de que un detractor diga no hubo huelga. Sí, pero se digo que es un gancho... Sí. Es una arma de doble filo.
Puede ser. El concepto. Y aquí Katy me dice, buscando en internet, en España las manifestaciones parten a las 18 o 19 horas. Dependiendo de la ciudad, y en Bélgica a las 17 horas. O sea, en el fondo tiene que ver con eso. Después de la jornada laboral. Sí, pues, tiene que ver con eso. Porque uno se pregunta, por ejemplo, una mujer jefa de hogar que trabaja y se saca la cresta trabajando y además tiene a todos los cabros chicos. ¿Puede esa mujer dejar a los cabros chicos votados por ir a reivindicar sus derechos? Lo más probable es que no pueda. ¿Cachai? Bueno, a eso me refiero. Puede pedirle al marido que se quede con los niños. No, estoy hablando de que sola, po. Sola, sí. Ahí cuesta más. Pero vamos a seguir monitoreando porque mañana es el día. Hacemos una pausa y volvemos. Hora clave. 9 de la mañana, en punto. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. A las 3 de la tarde de lunes a viernes, Hola Deportes. Somos la voz del deporte olímpico nacional. Hay recurso humano, hay materia prima, que hay talento, que hay condición, pero que falta también establecer condiciones distintas para que la actividad se desarrolle. Hay una carga de actividades de eventos, pero también legítimamente hay varios deportes que no están en el ciclo olímpico, que necesitan competencias para llegar en condiciones óptimas cuando tienen sus grandes mega eventos deportivos. Juan Antonio Belmar y el team de todos los deportes te llevan a los grandes eventos deportivos de Chile y el mundo. Ahora sí, Juan Antonio, buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Cómo está Pucón? Gusto saludarlo. Un abrazo cordial, buenas tardes desde Pucón, capital del Ironman 70.3 que organiza Club Deportivo Universidad Católica. En vivo, en directo, Jorge, lo primero, pero el viaje cambia automáticamente con este paraje natural que se tiene con un volcán precioso. Hola Deportes, de lunes a viernes a las 3 de la tarde. 92.9. Somos deporte. Somos la clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Hola mi querido Chile, soy Julio Iglesias y el día 23 de marzo vuelvo a cantar en Santiago. Son muchas emociones juntos durante todos estos años. Espero veros allí. Un abrazo muy fuerte y muchísimo cariño de Julio Iglesias. Ya lo sabes, Julio Iglesias, 50 años de música y emociones. 23 de marzo, Movistar Arena. Entradas.ticket. Otro más de Free Time. Estamos en el mostrador de la clave y hay varios tuiteros que están preguntando si que las trabajadoras del mostrador y las trabajadoras de Radio La Clave vienen o no. Bueno, les cuento, en el Radio La Clave se les propuso a las mujeres que trabajan acá en todos los programas que tomaran ellas libremente la decisión si querían venir a trabajar o no trabajar y ninguna viene. Así que por lo menos acá vamos a estar... me está reclamando la Fran aquí que dice no es que no se les propusiera, sino que ellas se tomaron la iniciativa. Demandaron que hubiese una posibilidad de no venir y se aceptó la posibilidad de no venir, por cierto, y no viene ninguna mañana. Bien, pues adoptar literalmente el llamado. Literalmente el llamado. Ahora, en el caso del mostrador, mañana vamos a tener aquí en la radio a 2 panelistas. Las 2 mujeres. Por supuesto, 2 panelistas Claro, que vienen, digamos, a comentar los hechos noticiosos y políticos respecto del 8 de marzo. Es muy necesario que los periodistas también estén trabajando en esta fecha, independiente de que sean hombres o mujeres. O sea, yo creo que hay que dar cuenta de la situación que va a ocurrir mañana. Hay distintas ópticas. De hecho, mañana las personas, las colegas que vienen acá, vienen a aportar desde lo político y desde lo económico respecto de lo que podría ocurrir el 8 de marzo. Es una interpretación laxa de la huelga. Amplia. Porque también es posible, hay interpretaciones estrictas y amplias. Exacto. Ya. Sigamos con otros temas en el mostrador en la clave. Bueno, ustedes tienen hicieron hoy día un perfil de la jueza Rutherford.
Ayer, sí, la jueza de la Corte Marcial que, bueno, entre otros, tiene procesado a... Nosotros tuvimos como la jueza que doblegó a Fuente Alba. Que yo creo que ahí hay que tener, esto lo digo así con cariño, pero hay que tener mucho cuidado en personalizar a veces en el periodismo situaciones que eventualmente son parte de la justicia en personas. A veces cabe. Y absolutamente. Por lo general en el periodismo hacemos eso. No, por supuesto. Vemos cara y personalizamos, conflictos. A veces cabe perfectamente, pero otras veces se puede crear la idea de que esto es algo personal, o que esto es una situación que si que hubiese habido otro fiscal, esta situación no se hubiese podido generar. Y eso no tenemos ninguna conciencia de que pueda ser así. Me parece que la labor que ha hecho la jueza Rudolph es extraordinaria. Impecable. Extraordinaria. Pero no estoy tan claro si es que eso es solamente fruto de no, ella, y claramente no lo es, porque antes de eso, porque antes de él estaba el signos en la justicia chilena de que se puede dar, incluso más concreto. Lo que ella hace es heredar una investigación que antes estaba en manos del ministro de la Corte de Apelaciones, Omar Astudillo. O sea, efectivamente no es ella, digamos, la que se le ocurre y la que toma las primeras. Lo que pasa es que es la que logra las confesiones más importantes y la que en este minuto, digamos, tiene más, digamos, más restringido, más apretado, digamos, la cúpula del ejército. O sea, porque esto lo que uno piensa es que esto se puede desgranar en muchos más actores. Que dicho sea de paso, ese es un tema que no sé si les ha pasado a usted. Yo que converso con harto político por razones del mi pega y ustedes también, como que nadie quiere meterse demasiado en el tema. Todos consideran que es un escándalo y que esta cosa debe hacerse algo al respecto pero cuando se entra a picar a la pregunta, a ver, ¿qué significa esto? No solamente que se quitan los gastos reservados, sino que ¿qué pasa con todos los generales que recibían plata a sabienda? ¿Se tienen que ir todos presos por defraudar al Estado? ¿Alguien cree que Fuente Alba va a pasar preso un buen tiempo? ¿Debiera? Porque al final tienes que llegar a que aquí tenemos una jueza que va a emitir un fallo. O sea, yo tengo la impresión que en el caso puntual de Fuente Alba tiene muy difícil el camino como para poderse salvar y no hacer un cumplimiento efectivo. Está hablando de malversación de caudales públicos, de un procesamiento por 3.500 millones de pesos en un sistema de justicia antigua. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy día no tenemos, no es una jueza que hoy día ni siquiera, digamos, tiene que tomarle declaración en presencia de un abogado letrado. O sea, aquí es investigador, juez y sentenciador. O sea, es el sistema antiguo. Sí. O sea, lo veo con una pista bastante compleja la de ¿Por qué el sistema antiguo, Héctor? Porque esto es corte de apelación y esto es justicia militar. Y la justicia militar no está en la justicia militar. No es parte de la reforma estructural. Los abogados de Fuente Alba lo que están tratando es llevarlo a la lógica civil. Aquí está un delito que no se comete dentro del cuartel y por tanto, desde el punto de vista de la pelea de seguramente. Uleya. Ahora, recuerde que están los dos, o sea, ya se intentó hacer esa pelea porque esto se está investigando desde dos aristas, desde la justicia militar, a partir de una ministra de una Corte de Apelaciones en visita, que es miembro de la Corte Marcial, que es la jueza Romy Rudolph, pero además está también investigando el Ministerio Público a partir de José Morales, que es el fiscal de alta complejidad de la Fiscalía Centro Norte. Entonces está dividido en dos patas, y uno está investigando malversación, aumento ilegítimo del patrimonio, y el otro está investigando lavado de dinero. ¿Y qué pasa si es que hay contradicciones entre las dos investigaciones? Bueno, eso hay que verlo. Abbott, tan tímido como siempre, digamos, en su forma, digamos, de proceder, hace poco le lanzó una frase. Cauto. Sí, cauto, tímido, timorato. Prudente. Bueno, se salió de esos márgenes y dicho algo que a lo mejor no podría haber dicho. Oye, ¿qué le pasó? Está sacando los dientes. Pero no está sacando los dientes. Pero dijo, en definitiva, que se acercaba el procesamiento de Fuente Alba en el caso de la investigación que estaba llevando el fiscal Morales.
¿Qué procesamiento? O sea, la formalización. Morales, el que se quedó con Cuello, va a ser fiscal nacional. Totalmente con Cuello. Que Lucho Hermosilla tenía la operación lista en el Senado, pero... Y varios. Dale, con Lucho Hermosilla. No, pero sí es cierto, lo reportamos, puedes verlo, está escrito. Sí, es cierto, sí. El producto de lo que lo publicamos se cayó. Exacto, sí. O sea, era el caballo ganador en ese minuto, claro, y se estaba metiendo Guzmán también. En definitiva, Chávez, todos saben que Abbott ganó, digamos, porque se fue en ese minuto, digamos... El nombre de los senadores era José Morales. Claro. Es que estoy tratando también de hacer un muy bien. de la historia, o sea, de Abbott gana esa pelea. Abbott gana esa pelea por descarte. Si Abbott jamás fue el hombre para comandar el Ministerio Público. Lo que pasa es que los otros tampoco pensaban que los caballos que estaban jugando tampoco lo eran. Y finalmente se fueron descartantes y se quedaron con, entre comillas, el mal menor. La presidenta no podía aparecer proponiendo un nombre que estaba manchado con la lógica de una operación de los propios políticos para salvarse en los casos de platas políticas. No, y además vimos en esa pelea, interesante cómo nos desplazamos. La decisión fue extraordinaria. Pusieron a una persona que no estaba en esa lógica para que terminara salvando a los políticos. Exacto, si finalmente pasó exactamente lo mismo. Obvio. Pasó exactamente lo mismo. Que es muy rica volver a esa pelea de ese tiempo, porque lo que demuestra es que el Ministerio Público, que siempre intentó o se vendió de alguna manera ser una institución nueva, ¿cierto? Sin los vicios de las antiguas instituciones, rápidamente, como un buen estudiante Mateo, copió todos digamos los vicios de la antigua de la institucionalidad chilena, y vimos en esa pelea fue descarnada. Sí, desgraciadamente yo creo que con el Ministerio Público, por lo menos en mi opinión, se revela de que a veces tú tienes, las partes son más poderosas que el todo. Cuando una institución funciona, el todo, la institución, es mucho más que la suma de sus partes individuales. Cuando una institución no funciona, tú tienes partes individuales que pueden hacerlo bien y una serie de partes que lo pueden hacer mal, pero el todo, la institución en general, tiene una impresión, o deja una impresión, o deja una opinión de ser una cosa desgastada, llena de situaciones que lindan en la corrupción judicial, en términos de... Y yo creo que el Ministerio Público son más importantes sus partes que el todo. Y eso es neta falencia de quien dirige. Sí, claramente. Ahora, Tomás, volviendo, digamos, a como partió la conversación, si no podría haber una contradicción entre lo investigado por José Morales y lo investigado por la ministra de la Corte de Apelaciones, yo creo que eso lo van a tener que ver en su minuto, en virtud, digamos, de los antecedentes probatorios que tienen, porque ya se intentó que esto se canalizara solamente a través de una justicia y no se logró. Por eso que hoy día hay dos caminos paralelos que están investigando y que se topan. En lo que dijo Abbott en su minuto, que estaba esperando la resolución de la ministra respecto de la situación particular de Fuente Alba para probablemente en el corto plazo tener una formalización en el caso de la investigación del Ministerio Público. Y una formalización en ese caso significa formalizarlo por delitos de lavado de dinero. O sea, no es otra cosa, no lo van a formalizar por otro tipo de delito, lo formalizarían por ese delito, por lavado de dinero. Entonces, una persona que estaría formalizada en la justicia penal... ¿Tú sabes, Héctor, cómo técnicamente se aplica ahí el lavado de dinero? ¿En qué consiste? Sí, porque la malversación de fondo es claro. Sí. El lavado de dinero significa de alguna manera que tú hiciste dinero ilícitamente y que lo pasaste a través de contabilidad trucha o a través de una serie de martingalas para que finalmente el dinero apareciera como legítimo. Exacto. Mira, como a lo mejor la audiencia no sabe, además los delitos, las investigaciones de delitos de lavado de dinero están protegidas por un secreto especial. O sea, todas las investigaciones son por esencia secretas, pero no lo son. En el caso del lavado de dinero hay normas específicas que incluso prohíben la divulgación en medios de comunicación respecto de investigaciones que se realizan en cuanto al lavado de dinero. Eso es dentro de la norma general. El caso por el cual parte José Morales es un caso en donde pasa esa figura de que un dinero se intenta legitimar a través de los vehículos. Es que eso te iba a decir yo. Normalmente el lavado de dinero pasa por la adquisición de cosas, o por ejemplo, o los autos de lujo, ¿cachai? Todo eso. Ahora, eso para que a lo narco. O sea, pásame a ver, véndemelo aquí, yo te lo vendo acá, nos quedamos con la mitad. O sea, hay unos que dicen que Fuente Alba es de esas personas que lo mandáis a comprar y se queda con el vuelto. O sea, así.
Así era un poco la estrategia que tenía. Ya, desconozco si hay más, imagino que el fiscal tiene que tener más elementos, pero parte de esto con una cifra que no es muy grande, que son creo que 230 millones, que son la adquisición de 9 vehículos que se hizo a través de unas compras falsas, en definitiva. Sí, lo que pasa es que el lavado de dinero es una figura muy particular. Tú tienes lavado de dinero, por ejemplo, muy fácilmente detectable cuando, no sé, hay un hotel, que tú tienes un hotel que te registra el 80% de sus habitaciones ocupadas durante todo el año. Y en realidad no fue nadie. Sí, claro. Pero ese hotel paga el IVA por los 800, por el 80% del año, registra su contabilidad tal cual como si hubiese venido 80, y por lo tanto la plata que ingresa al hotel está limpia, está contablemente limpiada, a pesar de que el dinero ingresó por una vía irregular. Lo mismo pasa cuando tú compras, por ejemplo, un auto con platas del narco. Tú te hiciste una pasada, ¿cómo legitimas esa plata que tienes encima? Entonces tú compras un vehículo, qué sé yo, y ese vehículo después lo vende, y la plata que te queda de la venta de ese vehículo a través de una transacción comercial con notario, con toda la cosa, pasó a ser limpia. Por eso la blanqueaste, si tú quieres. Hubo una discusión. Pero no entiendo. Hubo una discusión hace un tiempo muy acalorada, que todavía se da en algunos lugares, respecto a si el lavado de dinero requiere o no un delito base. Pero se habla del lavado de dinero, ¿para qué? ¿Para narcotráfico? ¿Para el financiamiento del terrorismo? Es decir, se ha establecido, existe esa discusión respecto a si el lavado de dinero requiere o no requiere un delito base, digamos, para su consumación. También en esa discusión también está el tema de la corrupción en sí misma, es decir, el lavado de dinero como tal es un delito de corrupción en sí mismo. Yo creo que son parte de las discusiones que hoy día tienen, digamos, que tiene el foro penal, y que son muy antiguas. En este caso en particular, como es una investigación absolutamente reservada, no sabemos los alcances, y tampoco se han hecho públicos los alcances de la investigación de José Morales, si es que los tiene. Lo que conocemos es lo de la jueza Rutherford. Sí. Estamos hablando de las imputaciones por lavado de dinero que recibe el Ministerio Público. Pero en el caso de la jueza Rutherford, Morales es el que ha sido más singularizado. Pero aquí hay una cadena. Fuente Alba. Aquí hay una cadena tanto de excomandantes en jefe del ejército como de otras personas que necesariamente tienen que haber sido parte de este... Como en el caso Penta, una máquina para defraudar el fisco en la cima de la pirámide de la institución. O Carabineros. Lo mismo, si tú vas a cualquier institución de Chile, lo que ocurra, que ya sea anómalo, ocurre arriba. Alto nivel en una estructura jerárquica. Ya, pero eso cuando se comete delito. No, por eso se habla, por supuesto, estamos hablando de la corrupción. Por eso te hablo de una máquina, ¿te acuerdas del concepto que usó el fiscal Carlos Gajardo en su minuto? Máquina para defraudar al fisco, aceitadita. Sí. Y que funciona muy bien hasta que se hacen públicas. Yo siempre he tenido una discusión, pero que los militares son eficientes para esas cosas. Exacto, o sea, que en el fondo se dice, durante mucho tiempo se sostuvo que en Chile no había una corrupción tan importante como la que uno podía ver en Argentina o en otros países, porque la otra era más evidente. Cuando uno lee libros relacionados, por ejemplo, a cómo se comportan las organizaciones criminales o la mafia, resulta que cuando es invisible, cuando es imperceptible, es cuando funciona bien. Entonces, cuando tú tenés que la cúpula más alta del ejército, o en el caso de Carabineros también, los oficiales de intendencia, o en este caso del financiamiento ilegal en la política, los más altos empresarios, estás hablando de la cima en cada una de las áreas donde están explota. Comprometidos los jefes de inteligencia, porque los gastos reservados son en buena parte para la inteligencia. Tú incluso podrías deducir hasta problemas de seguridad nacional en este tipo de cosas. No es simplemente, a veces cuando se pone que Fuentealba, por ejemplo, era una persona que tenía gustos, digamos, de lujo que estaban fuera de su alcance, eso es de alguna manera es anecdotizar el tema de Fuentealba, porque en el fondo se está usando plata de gastos reservados para irse a París, para irse a otras partes, para sostener qué tipo de reuniones que uno desconoce. Claro que uno podría sostener que pronto está en juego también la seguridad nacional en este tipo de cosas. Está hablando de personas que manejan muchísima información, que es el comandante en jefe del ejército. En el caso de Carabineros, son los jefes de inteligencia.
Y en el caso de la política, los grandes empresarios. O sea, es la cima, es la base. Chile siempre arriba, por eso que no va a pasar nada. O sea, va a haber un escándalo, una condena, pero no va a ir efectivamente ninguna a la cárcel, ¿no? A eso me refiero. Que es la expectativa que tiene la gente de trato igualitario, que está muy lejos, porque la ley está hecha para eso. Por mucho escándalo que haya, nadie puede forzar tampoco un sistema que está construido para que ese ámbito de la sociedad sea impune. Claro. De hecho, nosotros sí. O sea, lo único que vamos a tener es a Vidal pidiendo disculpas porque se equivocó. Claro. Esto menos equivocado en la organización que la esto bien la otra semana. Claro. Sí, lo que hemos hablado, sí, pues la normalización y la trivialización de todo. Nosotros hoy día en el Mostrador republicamos una editorial, que es algo bastante poco usual, que uno puede publicar notas de archivo cuando pase una contingencia y dice, oye, esto lo dijimos hace tanto tiempo, lo vamos a publicar porque hoy día te cobra nuevamente importancia. Pero en la editorial eso no es común, que uno como diario republique una editorial, pero nosotros hoy día quisimos hacer un gesto y publicamos una editorial que habíamos publicado hace 3 años. Y la decisión y el argumento que estuvo detrás para publicar esa editorial que tiene que ver con el ejército es que eso se denunció, lo denunciábamos públicamente. Tú eras director del diario en ese tiempo, año 2016, que era en el ejército, y que ahí decidimos poder poner el énfasis hoy día, que ahí se denunciaron una serie de situaciones. 3 años después no ha pasado absolutamente nada. ¿Cuál es entonces el argumento para decidir publicar esta editorial? Eso, que no ha pasado nada. Sí, ahora convengamos una cosa. Cuesta más que no pase nada cuando tú singularizas y evidencias pormenorizadamente las cosas que hiciste y las colocas en determinadas materias. Y quizás eso pasa mucho más fácilmente en el sistema antiguo que en el nuevo. Por eso es que en el caso de Fuente Alba, yo concuerdo con Mirko, las estructuras de la legislación referente a lo punitivo están construidas de tal manera de que las personas más privilegiadas tengan menos posibilidades de ir a la cárcel que las personas más vulnerables. Es verdad. Pero de repente tú tienes situaciones donde eso se rompe. Y eso no cabe otra por el tipo de situación. Particularmente eso tiene que ver con las malversaciones de fondo. Que todavía hay gente, que ustedes probablemente conocen, que discute o considera que es mucho menor las violaciones de derechos humanos en la dictadura que la plata que se robó Pinochet o en el caso Rix. Y eso no es una cosa aislada. Hay gente que dice, mira, yo estoy dispuesto a que este gallo, por muy comandante en jefe que haya sido, se vaya a ver eso porque no se pueden robar la plata. Porque eso tiene una cosa especial, y por eso que hay encono cuando tú ves a las personas que representan la autoridad política, parlamentarios, etcétera, que están con una serie de situaciones en términos de su financiamiento ilegal, que zafan. Lo que te da rabia es que zafen porque los tipos se salieron con la suya en cosas de plata, en cosas que a ellos ni en la más minúscula de las investigaciones en su oficina se las dejarían pasar. Eso indigna. Y por eso es que va a ser bien interesante ver cómo la jueza lleva esto a el momento en que Lo que habría que preguntarse también si la corrupción que tenemos de gran nivel hoy día en Chile chorrea para abajo o no. Porque los narcos saben hacer muy bien eso. Los narcos reparten plata a todos. Entonces con eso crean un círculo de silencio absoluto que los mantiene durante muchísimo tiempo en la cima. Aquí da la impresión que no, que más encima, digamos, son egoístas, ¿no? Esto es para mí y esto es para mí. Hay que ver, porque si efectivamente para poder asegurar la impunidad hay chorreo para abajo, ahí estamos hablando de un cáncer. Da la sensación que no, pues. No tiene que ver con nuestra cultura eso. Es solamente el privilegio, porque es un privilegio, de hacer uso para sí mismo de la estructura desde la cima del poder. Eso se repite en toda la historia de Chile, ¿no? Que es nuestra particularidad en temas de corrupción, parece. Es una forma de sociabilidad. Y el de abajo tolera que el de arriba lo haga.
Eso está tolerado, en rigor. Si esto fuera intolerable, independiente de una escandalera puntual, estaríamos en otro escenario. La forma más fácil, ¿no?, de tolerar eso, Mirko, es decir, oye, esta cuestión no va a pasar nada porque nunca pasa nada. Esa es la forma más fácil de normalizar y tolerar aquello. Sí. Es decir, oye, pero es una constatación a sí mismo. Por lo tanto, no va a pasar nada, ya no va a pasar nada. Y como no pasa nada, bueno. Es una crítica. Claro. Sí, te estoy diciendo de que una de las. En mi cara. Dicho en tu cara. Yo creo que la forma de normalizar esto es asumir a priori que no va a pasar. Yo pienso al revés. Yo quiero que me destruyan. Mi convicción. Mi convicción es que la justicia es el parámetro, y así en el momento que yo dejé de creer en eso, bueno, dejo de creer en la convivencia pública, digamos, pero la justicia es el eje ejemplificador por excelencia de las conductas en términos de la convivencia. Cuando eso falla, se desarma algo muy, muy importante en términos del pacto social. Y por lo tanto, yo aspiro y confío siempre de que esta cosa va a resultar bien. Sí. Y si no, se denuncia como corresponde. Es un buen punto. Pero no lo normalizo. Me hace reflexionar desde dónde entonces lo digo yo. Sí. Y yo lo hablo desde una pretensión más básica. Reconociendo cómo somos y cómo son las cosas, no nos digan que son de otra manera. Es decir, me violenta más la mentira que el hecho mismo. Sí. Debo decirlo. Creo que desde el punto de vista profesional, de lo que me ha pasado en mi carrera profesional, es la intolerancia a que me digan que son una cosa que no son. Creo que eso me produce mucha más irritación, porque lo que describimos acá yo lo veo justamente como una construcción de la sociabilidad chilena, que se explica en la historia y muy probablemente no va a cambiar porque uno se manda un decretazo y ahora sí vamos a hacer justicia al estilo Twitter. Es decir, la mera declaración de que algo debería ser distinto a como es, no basta para modificarlo. Es necesario. De acuerdo. Por cierto, es un proceso acumulativo, pero es un cambio cultural. Entonces, ¿cómo voy yo ahí? La pregunta es, ¿en qué me compete esto? Por lo menos, y yo creo que en eso es coherente con el ejercicio profesional que realizo, por lo menos, préndele una luz para mostrar que no es lo que dicen que es. No es el ejército vencedor, jamás vencido. No, es lo que es. Es decir, porque uno de los, a mi juicio, lo más irritante de Chile, lo que más me ha irritado a mí es ese doble estándar. Los argentinos son corruptos, saben que son corruptos y nadie quiere ser héroe. Pero también se ejerce va por el resto de América Latina y todos saben cómo funciona y todos lo asumen. Nadie quiere vender caretas de una cosa que no hay. Y en Chile sí funciona la careta. Es decir, lo que se construye con mayor eficacia en Chile es, y por eso que el impacto que tienen, hechos quizás que en otras partes son mínimos, como la corrupción del financiamiento ilegal de la política con boleta. Eso en otra parte dicen, no, pero che, con boleta, es como. En la otra parte son maletines, son descarados. Eso impacta porque se construye una suerte de cerco comunicacional en voces de periodistas, de opinólogos, de todo, que este país es ejemplar. Note que el político chileno sí es honesto, a diferencia de otros países. Lo he escuchado reiteradamente. Qué buena la calidad de nuestra democracia. Nuestros políticos tenemos algunos problemas. Sí, pero no nos estemos llorando, estamos en África. Sí, de acuerdo. Esa cosa que está extendida al 99,9% del gremio, no, yo por lo menos no voy en esa carrera. No, yo tampoco. Pero tampoco soy autoflagelante en el sentido de decir, esto es el colmo, pues está cayendo peso. Somos lo que somos. No, somos sudacas, de todas maneras somos ahí latinos, somos corruptos. Pero hay un argumento Vivo acá, se puede vivir acá, se puede vivir acá, no es terrible. A uno les toca arriba y se la lleva todo, a otro abajo, lo lamentamos, pero finalmente la expresión, el mundo que vivimos, la expresión de todos contribuyen a eso. Sí, tienes razón y yo creo que en eso también, pero lo que ocurre sin desconocer que es muy cierto ese argumento y que también de lo que irrita, sobre todo en el ejercicio periodístico también, es cuando se da cuenta que te intentan vender una pescada y todo el mundo sabe que esa pescada así, que no es de esa manera, sin embargo se sigue trabajando exactamente igual, que en el fondo también hay un ejercicio de tolerancia, cuando en el fondo cuando te das cuenta que las cosas son así, porque tenemos un ejército que es así, porque tenemos una política que es así, porque tenemos un país que es así, en definitiva el gran peligro, digamos, de solo verlo exclusivamente de esa manera es que no hay ninguna posibilidad de cambio.
¿cachai? O sea, que es la eternización, la tolerancia absoluta de todos los vicios. Puede cambiar. Para eso, mira, para no, pero eso, te digo que el argumento existe, como tal, digamos, tiene esa fisura. Sí, afortunadamente, tarde o temprano, todos los récords son batidos. Y hay algunos que quedan y que duran una eternidad, que duran una cantidad salvaje de tiempo, porque son espectaculares. Pero todos, inevitablemente, en algún momento dado, son batidos. Y a veces el estándar que uno que lleva a una reflexión como la de Mirko en un país se quiebra y se rompe y sale la excepción. Y la excepción a veces genera condiciones para que eso pueda ser mucho más frecuente. Y yo creo que confiar en que se puede dar la excepción de que se haga justicia con una persona que normalmente, y en eso coincido 100% con Mirko, está amparada por una telaraña de legislación para que justamente no le pase nada. Si es que se bate ese récord, si es que efectivamente surge una situación y la oportunidad está, eventualmente puede poner o alinear una cosa para que cambie el sistema completo. Ahora, ¿es difícil? Sí. ¿Es improbable? También. La historia te avala, tiene toda la razón. La historia te avala. Yo nací cínico. Cuando hice el ejercicio de comprender la pregunta de por qué las cosas son como son, o sea, he tratado toda mi vida obsesivamente de responderme eso, he llegado provisoriamente a ciertas conclusiones. Entonces, la profundidad y la densidad de lo que implica una cultura, que es la de todos, de todo un país, de toda una historia, un acervo, implica un acto de mínimo realismo. No, pero es el mínimo realismo, yo te lo concedo. Es un mínimo realismo para decir, todos partimos del mínimo realismo. Lo que pasa es que esto tiene tanta inercia, está tan acendrado. Entonces tú ves momentos históricos, ves modificaciones y dices, sí, se han modificado cosas, todo se está modificando. Nunca te bañas 2 veces en el mismo río y todo evoluciona. Además, y va hacia adelante, pero ese cambio es lento. Tú, por lo menos en la sociabilidad chilena, es muy lento. No pasa por la elección de un presidente. Estamos a punto de conmemorar mañana un 8 de marzo, donde si es que algo te revela, es que si no hubiese habido mujeres empecinadas en continuar con una cosa donde les daban portazos en la cara por décadas completas y por siglos bueno, si alguien no hubiese dicho, mira, esta cuestión no hay ni una forma de hacerlo. Pero déjame decirte que fui niño alguna vez, fui a votar al plebiscito creyendo que venía la democracia. Pero lo confieso, yo también creí eso. ¿Y cómo me siento culpable, pero bueno, lo he tratado de remendar. Sí, está bien, pero mal que mal. Pero creo que he crecido. Sí, mal que mal, lo que tú insinúas ahí satíricamente es que esto no es democracia. Tú dices, okay. No, que venía la alegría cuando la democracia. La democracia se acabó el ejercicio violento de la dictadura, obvio, eso sí, pero no vendamos que venía el arcoíris, no. No. A eso me refiero, pero todo eso al ejercicio publicitario. Así, cuando uno saca un diario, es la cosa que usted necesita, igual, y sin esto la cosa sería distinta. Me encanta ver la ilusión con la que la gente va a votar cada 4 años pensando que ahora sí todo va a ser diferente. Es lindo, es constatar que en el ser humano quedan grandes cuotas de ingenuidad. Está bien, pero eso se llama humanidad. Exacto, hay algo de un alma prístina todavía ahí. Y yo te puedo asegurar... O tradiciones. Yo te puedo asegurar... el voto como una tradición, somos hombres de tradición. Yo te puedo asegurar no hay ningún impacto que de eso en la tradición. Hay más mamás y papás, gallos pobres, pencas, que lo han pasado toda la vida... como la mona, que han probablemente tenido en la escala de movilidad social, las cosas han sido con cuentagotas o paso de hormiga, una cosa dificilísima, pero debe haber más papás y mamás que esperan y le enseñan a los hijos que ojalá sigan un camino de, qué sé yo, bien, y eso que se llama sistema de creencia. Exacto. Por eso funciona el modelo. Y que sus hijos lleguen a cambiar las cosas, por el lado del bien, antes que mamás y papás que están todo el tiempo diciendo, mira, como esta cosa no funciona, hijo, esta es una Kalashnikov, mira, te voy a enseñar cómo se dispara. Esta es la droga, véndela aquí porque eso sí que funciona. Mira, eso funciona rápidamente. Yo te puedo hablar de mi caso. Mi hija me decía, papá, no quiero ir al colegio, no vaya, mi amor, si no sirve para nada ir al colegio. Tiene que terminar nomás porque es un requisito formal. Punto.
Yo, no quiero levantarme de un cuarto medio porque a esa edad los cabros están en otra y yo quería que lo pasara bien. Pues perfecto, te hago una comunicación. Llega tarde, llega a la hora que quieras y da lo mismo al colegio. Algo te causó mucho daño, ¿no? Eso es amor. Ahí hay un problema amoroso que alguna vez vamos a freudiar juntos con dos negrones. Sí, no, hay que hacerle. Digo que los cabros hay que hacerle una regresión mística a Macari. Se quedan en la casa flojeando, mucho mejor que estar en el colegio obligado. Ya lo tenemos. Vayan mañana a la marcha. Que le vaya muy bien. Chao. Chao, Lin. Chao. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo del Mostrador y Combinación Clave.